llamada y me decían quiero hablar con reservas o lo que sea, sí, un momento, por favor. Colgaba, la pasaba, volvía a coger yo, cambiaba la voz y ahí tirando para adelante, claro que sí. Para paid, o sea, solo Google Ads y Meta, unos 320.000 más o menos. Es un modelo que llamaríamos B2B2C, porque primero tienes que convencer al influencer de que se anoten esto y luego, por otro lado, a sus seguidores de que compren. Por muy bien que esté todo en un plan de negocio, la realidad es otra. Reconozco que fue fatal porque no vendimos absolutamente nada. Las cifras del camino hacen récord cada año y esto lógicamente hace que sea un nicho jugoso y cada año tenemos más agencias compitiendo con nosotros. La verdad es que la mayoría de los clientes hacen lo mínimo para obtener la Compostela, pero quien lo hace desde San Jan, mínimo 35 hoteles. No sabía ni lo que eran ratios, ni KPIs, ni sabía leer un balance, ni de nada, ni sabía que eso era importante saberlo. Entonces... Hola a todos y bienvenidos a Be Different Podcast, una semana más. Hoy estamos aquí con Sabela de Wally Wonders. Hola Sabela, bienvenido. Hola, muchas gracias. Y una semana más con Jimo. ¿Qué tal la mudanza? Que la semana pasada estabas de mudanza, tío. Pues duro, pero bien, ya de vuelta, la verdad. ¿Sí? Tenía ganas de un poco de orden entre cajas. Sí, bien. Bueno, Sabela, lo primero, muchísimas gracias por acercarte desde Galicia, que sé que ha sido un buen pateo y encima el AVE no ha llegado muy puntual, pero gracias por hacernos un hueco en tu agenda y venir aquí a pasar un rato. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Muy bien, Sabela. Lo primero que de todo, bueno, ¿quién es Sabela y qué es Wally Wonders? Si nos puedes contar un poquito. Pues Sabela es una mujer de 39 años, de Galicia, madre de familia numerosa, empresaria desde hace más de 10 años y emprendedora, que creo que es lo que más me define. Más emprendedora que empresaria, quizás. Muy bien. ¿Y Gali Wonders, perdón, que he dicho Wally, he dicho Gali Wonders? Gali Wonders, Gali de Galicia, sí. Y Wonders de las maravillas que tiene que ofrecer nuestra tierra. Es la empresa con la que estoy desde hace más de 10 años y la que dio origen a todo lo que vino después. Y somos una agencia de viajes online especializada en el Camino de Santiago. Ya no solo el camino, también viajes de trekking y senderismo, sobre todo orientada a viajeros peregrinos internacionales. Muy bien. Aquí, ¿cómo te da de repente voy a montar una agencia de viajes online, digital? Cuéntanos cuándo es el momento en el que decides, oye, me gustaría emprender. Si es hace 10 años, fue justo con 29, cuando terminaste la carrera más o menos. Cuéntanos un poco tu historia de qué momento decides, oye, voy a dedicarme al mundo de los viajes. Pues una cosa fue llevando a la otra. Realmente yo no estudié turismo, estudié traducción e interpretación aquí en Madrid y mientras estaba en la carrera, pues aunque me gustaban los idiomas... ¿Cuántos idiomas sabes? Español, inglés, francés, italiano y gallego, por supuesto. Bueno, todos suman 5, sí, señor. Tú te has superado, ¿eh? Sí, no, de lejos. Francés, inglés, español y un poquito holandés. Ahora que mi novia es holandesa, sí. Pero hola, te quiero y paseo, sí. Justo para sobrevivir. Sí. Vale, entonces estabas haciendo traducción con todos los idiomas, los 5 que sabes, y cuando de repente... ¿Por qué el viaje? Pues mientras estaba en la carrera me di cuenta de que me gustaban los idiomas, pero no me gustaba traducir como tal. Me parecía una profesión que no encajaba mucho conmigo. Me di cuenta de que era muy solitaria, muchas horas solo delante del ordenador. La mayoría de los traductores son autónomos y bueno, al terminar dije voy a estudiar un máster o algo que esté relacionado con el mundo idiomas internacional, pero que no sea traducir. Entonces hice el máster en Comercio Internacional y Relaciones Internacionales y después de hacer prácticas aquí y allá en temas que nada tenían que ver con el turismo, sino más bien departamentos de exportaciones de empresas, el cambio, digamos, radical vino en el año 2012 cuando me presenté a las becas Tour España y me tocó Dublín. ¿Qué son esas becas? ¿De qué son? Pues son unas becas que dependen de turismo de España y que ahora creo que cambiaron, pero en mi año eran 2 años. Te mandaban, había como 20 destinos por todo el mundo y te mandaban 2 años a una oficina española de turismo en el extranjero a trabajar. Y a mí me tocó Dublín. O sea, es parecido a lo que es el ICEX, ¿no? Sí, pero exactamente. Sí. En la parte de turismo, es el ICEX, pero versión turismo. Sí, y menos plazas que en el ICEX. Ok. Y nada, me tocó Dublín. Solo antes de que vayas a eso, sería, creo que ha sido como adelantado a tu época, me gustaría saber... Aquí por curiosidad pura, ¿no? De la gente con la que hacías traducción,
con la IA y con todo esto que hay ahora, ¿a qué se están dedicando? Así por curiosidad, ¿eh? Porque creo que es donde más podría ser, que creo que fuiste adelantada a tu tiempo y... Totalmente, es una muy buena pregunta y yo lo pienso mucho, digo, ¿qué estaría haciendo ahora si me hubiera dado por seguir ese camino, ¿no? Y la gente con la que sigo en contacto, pues bueno, muchos no son traductores como tal, sino que han seguido caminos parecidos al mío, en departamentos de exportaciones y demás. Una persona con la que hablé hace poco que sí que estaba dedicándose a traductor puro 100%, sí. Ahora está haciendo posiciones a profesor de inglés en instituto. Pues ahí he respondido yo, creo. Sí. No, es que yo creo que el impacto de la IA en ese tipo de trabajos es espectacular, ¿no? O sea, luego si ya se evolucionaba otro tipo de cosas, interpretación, a lo mejor algo, sí que conozco ciertos casos que se ha metido más en, pues, de pelis y demás, pues que ahí todavía... o más sí que han tenido camino, ¿no? Pero es verdad que con la IA era complicado. Y en la agencia lo notamos también. El verano pasado tuvimos una chica de prácticas que precisamente había estudiado traducción, se dedicaba a la traducción en una agencia aquí en Madrid precisamente, y dijo, esto no veo por dónde va a ir, y hizo un máster en algo relacionado con turismo y acabó en prácticas en nuestra agencia. Es un poco también como bueno, los que irrumpen con la tecnología, ¿no? Pasó también con los propios arquitectos en la época de España y el boom, y ahora decidieron meterse en digital. Sabemos muchos que tenemos incluso, bueno, uno de los founders de Maigoku, de hecho, se cambió de trabajo de ser arquitecto puro de hacer casas a realmente montar una plataforma digital, ¿no? Yo creo que irrumpe la tecnología en ciertos sectores que te hace cambiar, ¿no? Y en este caso, pues en traducción, tú decidiste meterte, así que bueno, pues oye, adelantaste a tu época, ¿no? Sí, exactamente. Yo me adelanté a lo que iba a venir después. Oye, y cuando llegaste a Dublín, ¿era un par de años, me dijiste? Sí. Y, o sea, ¿cuál era el objetivo? ¿Cómo ayudar ahí? O sea, ¿no es la oficina de turismo de España, representación allí o algo así? Sí, ¿o exactamente. cómo es? Es como un departamento de la embajada que se dedica a promocionar España como destino turístico, en este caso para los irlandeses, y era una oficina pequeñita, es mucho más grande que la de Londres, de hecho dependía de la de Londres, pero poco antes de que me destinaran a mí allí, pues había independizado, ¿no? Y realmente pues allí trabajadores fijos había solamente 4, y se dedicaban pues a organizar viajes de prensa para periodistas irlandeses que fueran a destinos españoles y luego escribieran sobre lo que habían visto, y también fan trips para tour operación, ¿no? Y bueno, eso me permitió ver... ¿Qué es un fan trip? Es que yo creo que es un término que utilizamos mucho la gente que sabemos de... A mí me encantan los fan trips, también lo digo. Sí. Yo creo que a ninguno. No. O sea, en la oficina dices mucho, pero sí, explica fan trip porque me encanta el concepto. Pues es un viaje de familiarización que se organiza para que personas que están en el sector turismo, sobre todo en agencia, que tienen que vender un determinado destino, lo conozcan de primera mano y así lo puedan vender mejor al cliente, ¿no? Porque lo han vivido y experimentado en primera persona y conocen bien a los proveedores y qué se puede hacer en él. Y muchos de estos viajes de familiarización se organizan por parte de la oficina de turismo, en este caso, ¿no? Con fondos públicos para promocionar el país como destino. Oye, ¿y tú sabes cómo funciona el hecho de por qué Irlanda? Entiendo que es por temas de comercio también internacional o gente política. ¿Cómo funciona el hecho de, oye, voy a promocionar voy a meter inversión en Irlanda o voy a meterlo en Portugal o lo quiero meter en Turquía? O sea, ¿de qué depende? ¿Sabes? O sea, ya que estabas dentro, ¿sabes cómo funciona? Hay oficinas españolas de turismo por todo el mundo. No es como la de ICES, que lo hay en todos los países. De turismo hay menos. Pero en el caso concreto de Irlanda o Reino Unido, son mercados estratégicos para España. Hay muchísimo turismo. En ese caso sí. Y luego, por ejemplo, hay en Estados Unidos, hay en México, en Asia hay un par. Eligen enclaves estratégicos por el número de turistas que recibe España de esos países. Ok. Vale, entonces trabajas allí y decides y estás haciendo fan trips. Sí. Y empiezas a ver que hay negocio en el mundo del viaje y que te gusta, ¿no? Sí, efectivamente. La verdad me gustó mucho la experiencia, fue muy divertida. Descubrí algo que no conocía, que fue el mundo del turismo desde un punto de vista de administración pública, que es muy diferente a la empresa bastante privada. Bastante más difícil, sí. Diferentes. Pero... Lo que es curioso es que haya dicho la primera palabra emprendedora viniendo del sector público, es casi un hito histórico, ¿sabes? La primera raíz, trabajar con la administración pública, sí, es más lento, es más tedioso. Sí. Son otros ritmos, pero bueno, a mí me gustó mucho, lo disfruté un montón, me lo pasé genial y gracias a estar allí, pues pude estar en contacto con muchos turoperadores irlandeses, ¿no? Entonces, cuando terminé la beca, que eran 2 años, me fue muy fácil encontrar trabajo.
Y era una época aquí en España malísima, año 2012, súper crisis, que no había... Parecía que salíamos, pero todavía no. Oye, que allí, o sea, hay una cosa a mí no me ha quedado claro, Isabela. Sí. ¿Por qué te fuiste allí? O sea, con la beca, pero ¿por qué a un sector completamente distinto que era el turismo, que no sabías de nada, no venías de familia, no habías trabajado de ello ni nada? O sea, ¿cuál fue un poco la dinamita para irte a un sector tan distinto como el travel? Pues después de terminar el máster había trabajado en departamentos de exportación. Era una época muy complicada porque no había trabajo, más que contratar se estaba despidiendo. Entonces dije, bueno, a ver qué puedo hacer que esté relacionado, aunque sea transversalmente con lo que yo estudié, y me pareció que turismo era una buena opción. Bueno, no, pero bueno, esas semillitas. Aquí, Isabela, cuando estás trabajando ahí el tour operador y demás, o con ciertos tour operadores, ¿qué oportunidad ves en Irlanda para realmente montar Wally Wonders? O sea, que ahí es donde te hace el clic de, oye, esto tiene sentido, voy a volverme a mi Galicia y montarlo. ¿Qué fue? Eso vino después. Okay. Después me he adelantado, ¿no? La historia. Vale, perdón. Sí, es verdad. Terminé en Tour España 2 años y ahí, pues, justo al terminar, pues se me dieron una serie de ofertas laborales y hubo una en concreto que me llamó mucho la atención, que era un tour operador que... es que he mezclado fan trip con tour operador y demás, ¿no? O sea, has adelantado la primera etapa, sí. Perdóname. En Irlanda estuve 4 años, 2 años en Tour España, Administración Pública, y otros 2 precisamente en un tour operador que se dedicaba a organizar viajes en el Camino de Santiago. Y ahí pues me llamó muchísimo la atención que desde Irlanda se estuviera vendiendo Galicia y que hubiera esa demanda tan grande, porque es que a mí no se me pasaba por la cabeza como gallega que hubiera tantísima demanda por parte del cliente internacional para hacer un producto que yo lo tenía al lado de casa. Y esto era en Irlanda con irlandeses, ¿no? Entiendo que el tour operador era gente irlandesa que quería montar viajes al Camino de Santiago. La empresa la había fundado, el fundador era francés, residente en Irlanda y vendiendo Galicia. Esto parece un chiste de los de un francés, un polaco y un español. Van a... Sí. Una mezcla exótica. Sí, totalmente. ¿Conocían mucho el producto de aquí? O sea, ya era, evidentemente, me imagino, con una agencia emisora, ¿no? Traía clientes aquí a España. Conocía muy bien el producto. Ahí empezaste a ver un poco la oportunidad con los locales, con la relación con los proveedores. O sea, que un poco cómo empezaste ahí. Claro, ahí yo pasé por 2 departamentos. Por el departamento de ventas, entonces estaba en contacto con el cliente final vendiendo el camino. El cliente final, aunque la agencia estaba en Irlanda, no eran todo irlandeses, había mucho estadounidense porque vendían online. Y luego pasé al departamento de reservas y ahí estaba en contacto con los proveedores, o sea, hablando por teléfono con hoteles en Galicia desde Irlanda. Y... Eso fácil, ¿no? O sea, ahí con el idioma, tal, gente en gallego o lo que fuera. Y María, llamando que te llamo Irlanda, que te voy a dar a un tío de Estados Unidos. Y dice, no. O sea, qué guay, la verdad. Sí. La verdad que lo vi bastante claro, ¿no? Al principio, cuando yo me fijaba más en aquellos, cuando estaba en contacto con el cliente, había varios que me decían, bueno, y termino el camino, ¿y ahora qué hago? Y claro, mis compañeros irlandeses no conocían el territorio como lo conocía yo, entonces a mí me era mucho más fácil dar recomendaciones de, pues, vete a Sanxenxo, vete a Ribeira Sacra, y entonces ahí yo empecé a pensar, a lo mejor hacía falta, porque claro, ese servicio no lo daba la agencia, hacía el camino y ya está. A lo mejor una agencia que se dedique a vender Galicia, experiencias para complementar el camino una vez se termina, y ahí empecé yo a darle vueltas a la idea de volver a Galicia. O sea que al final el emisor simplemente te llevaba hasta allí y te hacía el camino, pero no te daba una experiencia diferente a, oye, búscate la vida cuando termines. Y decides irte a Galicia. Sí. Dejas Irlanda. Sí. Y dices, ¿de qué parte de Irlanda? No sé dónde estabas, en Dublín. En Dublín, sí, en Dublín. Y decides volverte a Galicia, a tu Pontevedra natal, para montar una agencia de viajes. Sí, efectivamente, en el año 2016, hace 10 años, hice las maletas, volví a Galicia, inicialmente a Santiago. De hecho, Gali Wonders nació en Santiago. Aquí, en aquel momento me parecía que lo lógico era que estuviera en Santiago, porque es donde termina el camino. Sí. Luego fue pasando el tiempo y dije, bueno, realmente no importa que esté en Santiago o en Pontevedra, donde yo soy, puedo volver a Pontevedra. Pero el hecho de estar en Santiago fue muy significativo porque yo empecé trabajando en un coworking que hay allí en una zona que se llama la Ciudad de la Cultura, no sé si la conocéis. No suena, pero no conozco tanto. Es una gran construcción arquitectónica que se hizo a las afueras de Santiago, y en una de las naves, que no sabían muy bien qué hacer con ella, hicieron lo que le llaman el centro de emprendimiento. Entonces yo estaba trabajando desde allí en un coworking
Y justo a mi lado había una mesa que era la mesa de Telefónica Open Future, que era, no sé si sigue existiendo ahora, pero era como la parte de Telefónica que se dedicaba a acelerar startups. O sea, como lo que luego se convirtió, no sé si luego lo que se convirtió en Guaira o algo parecido. Justo, ¿sí, no? es Guaira, sí. Sí. Pues era Telefónica Open Future Galicia. Y allí, pues claro, yo escuchaba las conversaciones y efectivamente era como una especie de aceleradora de empresas y dije, bueno, pues me voy a presentar, a ver si me echan una mano, porque yo sabía del camino, conocía el producto, sabía organizar viajes, pero no tenía ni idea de empresa. De emprendimiento, ni de empresa, ni de agencia de viajes, ni lo que era, ¿no? No sabía ni lo que eran ratios, ni KPIs, ni sabía leer un balance, ni nada, ni sabía que eso era importante saberlo. Entonces... ni que necesitabas una rentabilidad de nada, ¿no? Nada. Bueno, pero habías aprendido de dentro lo que era el mundo de la agencia de viajes, de reservas, cliente... Claro. O sea, que al final es súper importante... previo a luego adquirir estos conocimientos que también son súper importantes, porque aquí nos gusta mucho decir, oye, que nosotros Be Different, pues oye, pues tú vas a ser a lo mejor un referente para alguien que quiera emprender y diga, no tengo ni idea de una P&L, ni me están hablando de un balance, y yo creo que es súper importante pues eso, el formarse y el entender de qué estás hablando para luego no darte un susto de estoy organizando un viaje y no gano dinero. Claro. ¿No? Que también nos encontramos a mucho emprendedor, organizador de sprints, que dices que lo estoy organizando y oye, pero no gano ni un euro. No, es que a mí me mola ya, pero oye, pero tendrás que vivir de algo, ¿no? O sea, entonces, bueno, entonces te metiste con Guaira. Bueno, Guaira es como se conoce, pero allí no se utilizaba ese nombre. Y claro, ahí había como varias ediciones, yo entré en la tercera y entrábamos pues varios proyectos emprendedores, no me acuerdo si éramos 20 o quizás más, y bueno, era el mundo aceleradora, ¿no? Ir a clases, sesiones de mentoring, hacer el pitch y demás. Y a mí me vino súper bien porque me di cuenta de que había un ecosistema en Galicia del que no tenía ni idea, que había ciertas cosas que tenía que tener en cuenta a las que no les estaba prestando ningún tipo de atención. Y bueno, Galliwonders desde el principio, pues gracias a haber participado en este programa, que luego vinieron otros, pues tuvo un poco esa, digamos, matiz de startup. Es primera agencia que vemos que nace de un IBEX 35, ¿eh? Sí, eso lo puedes poner en tu pitch. Sale bien. Te iba a preguntar una cosa, Sabela, que me ha parecido interesante. Yo creo que es muy raro que, o sea, las agencias suelen nacer, ¿no? Lo que vemos de alguien que lleva montando toda su vida, yo qué sé, Camino de Santiago, buceos, y se lanza con ello. Tú has tenido esa previa, como si dijéramos ahí cuando estabas en Dublín. La verdad que tengo yo es más en esa parte de aceleradora, que yo creo no es el camino más normal en las agencias de hoy en día, o aunque cada vez se ven más. O sea, ¿veías mucha competitividad con otra gente con la que estabas en ese momento? ¿O había espacio para todos con el mentoring? O sea, ¿ahí te aportó mucho o no? Yo la verdad no percibí competitividad ni en esa ni en ninguna de las aceleradoras en las que estuve después, todo lo contrario. O sea, siempre te han abierto... Siempre he percibido, y de hecho me gusta mucho participar, a veces voy... Ya estamos más que acelerados, pero a veces voy solo por estar en contacto con el mundo emprendedor, porque no sé si es en todas igual, pero ahí hay mucha cooperación, mucho espíritu de ayudarse unos a otros, y para mí... Qué bueno. Pero hay mucho que se queda con un fee de tu compañía, no sé si es el caso... No fue nuestro caso, nosotros no metimos inversión, tuvimos la posibilidad, pero decidí, por ingenuidad, a lo mejor si lo hubiera hecho hoy en día no lo harías igual. Esa decisión. Pero en ese momento dije, nada, pulmón, y aquí estamos. Y emprendiste sola, ¿no? O sea, digo... Sí. Es que a mí para mí eso es una admiración, ¿eh? Yo soy emprendedor de naturaleza y yo no podría emprender solo, a no ser que me vaya rodeado de mucha gente. Entonces, me parece un valor increíble el poder enfrentarte a todos los miedos que sufriremos y ojalá muchos años, ¿no? El hecho de no sentirte de la mano con alguien para esos malos momentos. Entonces entiendo que tú hiciste lo mismo y por eso fuiste a la aceleradora para estar rodeado, que yo creo que son buenos programas para poder estar y entender el ecosistema de innovación, que eso creo que ha avanzado mucho España en los últimos años. No sé si tanto en el turismo, pero en el resto de startups tech sí que te encuentras, pero en el turismo no lo tengo claro. Bueno, en Galicia, por ejemplo, hay aceleradoras sectoriales y hay una específica de turismo. La verdad, ahora mismo se le está dando mucho movimiento al mundo emprendimiento y se le está haciendo mucho caso. Y luego, volviendo al otro que decías, de emprender en solitario, inicialmente no emprendí sola, éramos dos, pero al 50%, pero ya a partir del primer año yo compré la parte de mi socio y ya estuve yo sola. Y por eso me vino muy bien todo el mundo aceleración, porque, claro, yo una cosa que me chocó mucho, ¿no?, de cuando emprendí, es que cuando estaba
trabajando en otras empresas, tenías cualquier problema y sabías a quién preguntarle. De repente estás solo y no me funciona la impresora, pues tutoriales de YouTube, no queda otra. Y... Totalmente, sí, por eso me preguntaba. Sí, sí. Ya, bueno, ahora la IA. Ahora es más fácil porque tienes un acompañante que son agentes de IA, ¿no? Para poder. Sí, que hace 10 años es más complicado, sí. Y claro, en ese momento estabas tú sola y hacías todo. Hacías contratación, venta, atención al cliente, recursos humanos. O sea, erais como 5 personas en una, ¿no? Efectivamente, al principio es lo que hay, ser mujer orquesta en este caso. Y durante los 3 primeros años, desde 2016 hasta el 19, que llegó la primera trabajadora, estuve yo sola. ¿Alguna anécdota? ¿Y hasta cuánto llegaste de facturación en esos 3 primeros años sola? Sí, se puede, o sea, un número sí, se puede decir. O sea, fue muy orgánico, muy poco a poco, porque de hecho es que empecé con mis ahorros de Irlanda y con Full Friends and Family, y así fui tirando. O sea, levantaste una pequeña ronda de financiación con... Sí. Bueno, oye, que está muy bien, ¿eh? O sea, digo que para lanzarse me da igual que sea 10, 15, 100 o 200, pero que está muy bien, ¿eh? O sea, digo que eso se nota que fuiste una aceleradora, porque eso a cualquier agencia de viajes del mundo le preguntas hoy que quiere empezar a organizar y dice, pues nada, voy a organizar aquí. Y dijiste, no, voy a hacerlo profesional, voy a pedir un pelín de financiación para poder vivir, ¿no? Entiendo que es... Sí, para poder pagar el sueldo. Para poder pagar tu sueldo. 700 euros. Eso, bueno, pero que está muy bien contarlo, que al principio todo el mundo empieza igual y que no todo es tan guay. De ahora ya facturas más de 3 millones o 4 millones o 5 millones y todo el mundo empieza con 0 euros en la cuenta, ¿eh? O sea... Sí, pero bueno, esos primeros años lo que facturaba era lo justo para mantener un autoempleo. El tercer año, creo que 2019, cuando entró la primera trabajadora, la facturación era de 300 y pico mil euros. Y fue así. El primer año, pues empezamos a mitad de temporada, pues creo que fueron 30.000 euros o 40.000 euros y así como muy poquito a poco, ¿no? Y todo lo que se iba generando se reinvertía en más campañas, en nuevos tours, etcétera. Oye, ¿alguna anécdota de esos primeros años que es que yo creo que son... O sea, nosotros, me acuerdo tanto yo cuando empezábamos con Fernando en la agencia, que éramos hombre orquesta, que había que sacar buses, comprar cosas, hacer sobres, llamar proveedores, recoger teléfonos, o sea, y nos faltaban manos al final, y éramos 3 y estábamos compenetrados, pero uno, o sea, una persona única o sea, no sé cómo sobrevivir, la verdad. No sé si tienes algo que contar por ahí, pero... Sí, a ver, de esos primeros años, como bien dices, yo hacía absolutamente todo. Tenía una centralita virtual y, claro, yo quería hacer ver que mi empresa era mucho más grande de lo que realmente era para dar esa confianza, esa fiabilidad. Y cada vez que me entraba una llamada y me decían, quiero hablar con reservas o lo que sea, sí, un momento, por favor. Colgaba, la pasaba, volvía a coger yo, cambiaba la voz, porque además hablando en inglés tampoco se notaba tanto el cambio de tono, y ahí tirando para adelante, claro que sí. Te cambiabas, decías, sí, te paso con reservas. Te paso reservas, con dirección, claro. Y cambiaba el idioma o el acento, como podía hacerlo. Incluso me pasó alguna que otra vez de tener problemas con algún cliente que se quejaban al número de emergencias y decirme, por favor, pásame con tu superior. Sí, un momento, por favor. Y volvía a Eso, ¿cómo da esa credibilidad el decir de repente y confianza a un cliente que a todo el mundo le gusta lo de pásame con tu superior, si estuviera aquí tu superior, ya verás no sé cuánto? Entonces me hace mucha gracia que tú cambiaras la voz. Espera un segundito, cambio la voz en otro idioma porque si no te iban a pillar, ¿no? ¿Entiendo? Sí, claro. Y eras el superior, ¿no? Sí. Qué gracioso. Ahora parece... Nos reímos, ¿no? Pero bueno, es pero me parece brutal, súper ingenioso. Tirar de las herramientas. Súper ingenioso 100%, ¿eh? No, y que me imagino que en épocas pico de llamadas, de incidencias, no sé, de cancelaciones, de cosas, que me imagino que el volumen que... O sea, me acuerdo ya de anécdotas que hemos tenido nosotros en la agencia hace muchos años ya de estar en cola, gente y que no paraba de sonar el teléfono y podíamos, pues como tirábamos. Sí. Bueno, por continuar, llega el COVID... Sobrevives como puedes, entiendo. Hay, como todos los del turismo y agencias que han pasado por aquí, pues los que siguen aquí significa que sobreviven. Y entiendo que lo pases mal, ERTEs o correspondientes, ¿no? Sí. Y termina el COVID. Bueno, si quieres contarnos algo del COVID, entiendo que bueno, fue una época no voy a contar nada diferente de los que ya hemos pasado por aquí, porque al final es lo mismo. ERTEs, estar yo sola y buscarte la vida para ir tirando para adelante, y además en nuestro caso nos afectó especialmente porque nuestro cliente era extranjero. Claro. Entonces fueron los que más tardaron en poder volver. Lo que hicimos un poco para capear el temporal durante ese tiempo fue enfocarnos al mercado nacional, que hasta ese momento no lo habíamos tocado. Yo pensaba que iba a ser un desastre porque no imaginaba que un español iba a querer pagar el sobrecoste que supone hacerlo con una agencia como la nuestra.
y sin embargo pues nos dio para salvar los muebles. Bueno, para pagar facturas y poder sobrevivir, ¿no? Sí, básicamente. Sí. ¿Y actualmente cuánto cliente extranjero tenéis? Pues ahora mismo el cliente extranjero es el 80%. 80%. Sí, ¿El 80% de vuestro revenue viene de cliente de qué mercado? Estados Unidos y Canadá, o sea, Norteamérica, esos dos juntos son el 60%. Ostras. Wow. Y cómo, pues que ahora ya tengo un montón de dudas, que esto no lo sabía. ¿Y cómo consigues el cliente extranjero de Estados Unidos y Canadá? O sea, ¿con campañas o tienes gente allí? No, con campañas. Campañas de marketing digital. Sobre todo lo que mejor nos funciona es Google Ads, Meta, redes sociales, pero sobre todo Google Ads. Y medís ahí el CAC, el clic, el retorno que vas a tener de cada uno de ellos. Sí, el departamento de marketing en nuestro caso es el motor de todo. ¿no? Claro. Es lo que hace que todo funcione después. Oye, y desde, no sé, ¿lo tenéis ahora interno marketing o lo tenéis externalizado? Hay 3 personas en el departamento de marketing, pero hay ciertas cuestiones como el paid o ciertas cosas muy concretas que trabajamos con agencias. Que está afuera. Porque ¿cuántos sois ahora en la agencia? Ahora mismo, en este momento, somos 20. Sois 20 y ¿cómo os dividís en marketing, producto, reservas y atención más o menos? Pues está el departamento de marketing, que es, digamos, la locomotora. La locomotora, sí, el generador de leads brutal. Efectivamente. Y de su trabajo depende todo el trabajo de los departamentos que vienen detrás. Luego está el departamento de ventas. Perdón, por ahí, por curiosidad del departamento de marketing, ¿tenéis campañas paid y además hacéis ferias? ¿Tenéis a gente de SDRs? O sea, SDRs, que no sé si lo llamáis SDRs vosotros, o gente llamando de outbound a grupos o algo de eso? O sea, eso no. Es que aquí vino en su momento una agencia que sí que lo hacía. Entonces, era por curiosidad saber si vosotros también en el marketing metíais, o ventas, metíais la parte de llamar vosotros directamente. El departamento de ventas es más reactivo, es decir, a los leads que nos entran se los trabajan, envían propuestas, llaman, mucha videollamada, etcétera. Pero luego la parte de ir a ferias no depende tanto del departamento de marketing, sino que lo llevamos más desde ventas y nos lo repartimos entre ciertos perfiles de la empresa. Que tú eres la number one, ¿no? Ahora mismo puedo ir menos por la vida maternal, pero hasta hace 3 años iba yo a todas y ahora pues nos repartimos entre una compañía. ¿Y las ferias esas? ¿Vais en Estados Unidos, por ejemplo? Bueno, realmente probamos muchos formatos diferentes y lo que mejor nos funciona a nosotros son eventos pequeños organizados precisamente por Tour España o por el Clúster de Turismo de Galicia, que hacen como pequeños workshops como muy enfocados a ciertas reuniones y por ejemplo, pues dentro de 15 días va una compañera mía a Canadá y nosotros estamos muy atentos a todo lo que sale organizado por la administración pública y vamos al rebufo de ellos. Qué bueno. Oye, has hablado bastante de la parte de marketing de campañas. Nosotros un poco de todas las agencias que vienen, vamos, de la gente con la que tratamos, hemos visto que está habiendo un boom un poco de los costes de realmente que se está disparando. No sé si es, o sea, el por qué no lo sé, no sé si es por tema de IA o por qué, pero eso, que los costes se están disparando en los últimos años. Vosotros seguís invirtiendo lo mismo, lo habéis notado. Sí. ¿Cómo lo tenéis? Nosotros lo notamos muy fuertemente el año pasado. Los costes de marketing se dispararon. Marketing, el 90% va a paid. Y es verdad que el coste por clic subió muchísimo. De hecho, nosotros crecimos aproximadamente un 30 y pico, casi 40% en negocio. Y los costes de marketing no crecieron en consonancia, sino que se duplicaron. Llegamos a un 150% aproximadamente. ¿Qué presupuesto más o menos tenéis en marketing estimado? Para paid, o sea, solo Google Ads y Meta, unos 320.000 más o menos. Ya tenéis ahí. ¿Y el coste por clic lo tenéis medido? ¿O cómo lo midáis vosotros? Si nos puedes dar una cifra de... Es que depende muchísimo de la palabra clave. Si es más ya transaccional o si es más... por ejemplo, que quieras poner, no sé, vuestra keyword preferida. No, esa no, porque es la que más os conviene. Pero... A ver, hay palabras que pueden estar en 3 euros. Las que son más destinadas a negocio, como agencia de viajes Camino de Santiago, están muy altas. Oye, me parece increíble lo de Canadá y Estados Unidos, que sea... Entonces ahora os vais a una feria que va y demás, y ahí más o menos... ¿Cómo suele funcionar una feria en este sentido que es internacional? ¿Funciona como un Fitur en el que hay producto y tenéis stand y demás? ¿O es más porque hacéis algún workshop, eso de alguna charla y enseñar junto con Galicia
pues oye, el destino Galicia, y adicionalmente pues hay agencias que trabajan con gente internacional como Gali Wonders. Es más eso, ¿no? Entiendo. Sí, el formato es un poco diferente a Fitur. Fitur es una macroferia que vas con tu stand y vas teniendo reuniones en tu stand, que cada uno se trabaja o, bueno, a través de la plataforma, como sea. Pero este formato que nos funciona bien a nosotros, que son estos workshops de Cluster o de Tour España, son diferentes. Son lo que le llaman mesas de contratación y la agenda nos la organizan ellos directamente. Ellos seleccionan a quienes pueden participar. De hecho, hay algunos que intentamos ir y no pudimos porque estaba completo. Y ellos deciden, bueno, pues por el perfil que tiene tu agencia. Mira, de hecho lo organiza yo cuando estaba en Dublín. Nos dedicábamos bueno, justo hacías esto. Bueno, es que lo conoces desde dentro. Claro, exactamente. Yo conozco el otro lado del trabajo y entonces, bueno, ellos ven un poco, van a venir estas agencias y tenemos estos tour operadores aquí en Dublín que pueden encajar con estas y te hacen una agenda. Y allí pues tienes X número de reuniones. Ahí tienes ahí un y te organizan uno. Claro, one-to-one organizado cada media hora, 15 minutos, Sí, casi eso es. Y tú el que le llevas ahí un catálogo con el tipo de tarifas, temporadas, para el mercado canadiense, que entiendo que ya lo conoceréis, y el mercado estadounidense, pero tienes que estudiar mucho en función del estado también, la época en la que suelen viajar. Sí, ¿no? Sí. Bueno, de hecho eso Tour España la verdad que lo hace muy bien, suele dar presentaciones. Antes de empezar estas jornadas suelen hacer una presentación en la que explican el mercado, el número de viajeros que hubo, qué es lo que les gusta de España, porque no a todo el mundo le gusta lo mismo de España. Por ejemplo, sol y playa no es igualmente apreciado por unos países que por otros. Por ejemplo, yo que sé, países asiáticos que están sobrados de sol y playa, pues valoran más España por la cultura o la naturaleza por encima de la playa. Es curioso, ¿no? Eso sí. ¿Y cómo sale del revenue de una inversión de una feria? Porque entiendo que tienes que invertir el vuelo, ir hasta allí, 2-3 personas, tiempo, coste, oportunidad, y eso es una inversión que no sé si lo tenéis medido en cuanto y el retorno de número de clientes que os lleva una de estas. Tengo que decir que en Galicia somos muy afortunados porque todos estos viajes tenemos una gran ayuda y es poco lo que tenemos que poner, entonces merece la pena el esfuerzo. Es casi más de personal de tener que desplazar a una persona importante en la oficina esos días que lo que nos cuesta a nosotros, ¿no? Lo que sí nos damos cuenta es que el retorno no es inmediato, es decir, vamos a una feria ahora y a lo mejor hasta el año que viene no vemos esas ventas. Es muy difícil calcular un CAC instantáneamente. Por ejemplo, mira, justo cuando fue la pandemia, el día que nos confinaron, yo tenía un vuelo para Australia, para una de estas jornadas. No llegué a viajar a Australia, aún así me dieron... ¿no? Casi te digo. Joder. Me habría si quedado te hubieses quedado allí 2 meses. Sí. Y aún así me facilitaron la agenda que habría tenido si hubiera ido, contacté con estas personas. ¿Por vídeo? Sí, por vídeo, tal cual, y por correo. Y el año pasado, en 2025, tuvimos una primera venta de aquello que... Oye, pero mira, pues te dio una oportunidad, muy a largo plazo, pero bueno. Oye, qué bueno. Entonces, nada, me ha encantado lo de 60% de clientes de Estados Unidos y Canadá, o sea, es un número. ¿El resto de mercados por dónde te es? ¿España tenéis mercado? Sí, España ahora mismo está bailando entre el cuarto y el quinto, depende un poco de cuándo lo miremos, ¿no? El español es más de reserva de última hora. Qué raro. Qué raro. O sea, creo que es lo común a somos del último mes, somos del último... Y me imagino que es por cercanía, ¿no? Que el que se viene de Estados Unidos tiene que... ibas en coche o empiezas... Oye, cuéntanos, que es que no hemos empezado, o sea, estás vendiendo Caminos de Santiago de producto y no tenemos ni idea del Camino de Santiago. Y la audiencia quiere saber cuántos caminos de Santiago hay, porque claro, tenemos aquí de todo tipo. Yo creo que esta es pregunta de trivial y no la aceptaría nadie, ¿eh? Nadie. Pues hay muchos caminos de Santiago, nosotros los organizamos prácticamente todos. El más conocido y que le sonará a la gente es el Camino francés, que empieza en Saint-Jean-de-Pied-de-Port, en los Pirineos. Solo el primer día es en Francia, todo lo demás discurre por territorio español. Camino francés, pero que solo tiene el día. Es que los franceses lo hacen muy bien, ¿eh? O sea, lo hacen muy bien. Y bueno, quien hace el Camino francés completo le llevaría 1 mes y medio aproximadamente. La mayor parte de la gente hace solamente los últimos 100 kilómetros, que se hacen en una semana más o menos, y es lo mínimo necesario para obtener la Compostela. Ahí va a ir yo, que es que el 100 kilómetros andando y el 200 en bici creo que es, ¿no? Sí. Tiene un porqué. O sea, yo es que he hecho, no sé, 6 o 7 veces el camino y al principio Espera, bienvenidos a Be Different. Hoy Jimbo os va a presentar el Camino de Santiago. Es que lo he hecho 6 o 7 veces y es verdad que el primero que dije, salimos desde... No tenía ni idea, pues evidentemente lo hicimos nosotros por nuestra cuenta y ahora ya pues igual me iría a una agencia que ya te van guiando un poquito, ¿no? Pero ¿desde dónde salimos? Y
creo que salimos desde un kilómetro 50, llegamos allí, te acuerdas, y dijeron, no, si es que... No, que la íbamos a tener, nada, nos comimos los mocos. Estuvimos ahí en Santiago luego unos días, pero sí, pero creo que hay para la Compostela un mínimo de kilómetros. 100 y 200, ¿no? Ha dicho. Sí. O sea, son 100 para la Compostela y por eso la mayor parte de la gente que hace el camino francés empieza en Sarria, en Galicia, que es el punto que marca los últimos 100 kilómetros. Vale, ¿y cuánta gente movéis de los 40 días? Porque eso me deja desde Francia. Hay mucha gente que viene desde otros países, entiendo, el mercado internacional, para 40 días estar en España. Sí, a ver, la verdad es que la mayoría de los clientes hacen lo mínimo para obtener la Compostela, pero tenemos a lo mejor No sé, 10, 15, me da igual, es que me parece ya gestionar 42 días de una persona, logística, de dónde vas a dormir cada día, en qué hotel, ¿cuántos hoteles son? Pues quien lo hace desde San Jean, mínimo 35 hoteles. 35 hoteles. Nada, es que no sé. O sea, y además entiendo que son hoteles relativamente rurales de la zona, o sea que no tienen un banco de camas ni un channel B2B ni nada para conectar. Wow. En las paradas grandes, tipo, por ejemplo, en el Camino Francés, pasa por ciudades más grandes, tipo Logroño, León, Burgos. Ahí sí que podemos contar con bancos de cama, pero el camino tiene una peculiaridad que es que discurre por zonas muy rurales, muy pequeñas. Y claro, los hoteles que hay en el camino son establecimientos familiares pequeños, con pocas habitaciones. Claro. ¿Y qué rentabilidad tiene un viaje? Eso, tengo toda la curiosidad de saber cuánta rentabilidad en porcentaje tiene un viaje y cuánto suele valer un viaje. Un ticket estándar, ¿no? O sea, que lo que hace más la gente es el... No, a mí me interesa el guay, el de los 42 días, cuánto se gasta alguien en 42 días en un Camino de Santiago, que es andar. O sea... O sea, el largo depende un poco de las noches extra que añada, el tipo de alojamiento que quiere, si lo quiere superior, más estándar, si quiere traslado de equipaje, pero bueno, vamos a suponer, para que te hagas una idea. O sea, hostales y luego 3 estrellas, 4 estrellas, o sea, algo medio, ¿no? Sí, o sea, uno medio, lo que le llamamos paquete estándar, debe estar en torno a los 5.000 y pico euros por persona. Más vuelos si vienes desde... ¿Y hacéis aéreo vosotros? No lo hacemos. Vale. Ofrecemos los servicios una vez que el cliente está aquí. Ok, bueno, bien pensado eso. Yo voy a preguntar ¿por qué no hacéis aéreos? Bueno, lo digo porque sale recurrentemente esto que muchas agencias no se meten en... Por no complicarnos la vida, básicamente. Porque tú imagínate, en el camino, el cliente llega a Saint-Jean-de-Pied-de-Port, tiene todos esos hoteles reservados noche tras noche, con que cambie un día hay que cambiar 30 y pico reservas. Entonces, preferimos no meternos en el vuelo por quitarnos esa responsabilidad y que él lidie él con ella. Vale, y yo he visto, o sea, además del paquete estándar o de este, que entiendo que ya tendréis preestablecidos alguno, pero he visto de repente que en vuestra web ofrecéis estrellas Michelin, otro tipo de experiencias por Galicia, si haces el camino, no has terminado de contarnos el número de caminos que hay, por cierto. Sí. ¿Esto que ofrecéis que es adicionalmente... Para que pueda haber una experiencia diferente. Sí, bueno, como había comentado, cuando estaba en Irlanda, yo le daba muchas vueltas a los viajeros que llegaban a Santiago al terminar el camino y no sabían qué hacer el resto del tiempo que estuvieran en Galicia. Y realmente GaliWanders, cuando empezó en origen, era una agencia de Galicia. Lo que ocurre es que lo que conoce el peregrino internacional sobre Galicia es el camino. Entonces todas las solicitudes me iban llevando al camino. Entonces la web se convirtió en lo que es a día de hoy. Pero este año, que ya contamos con los recursos humanos necesarios para sacar nuevos proyectos, dije, hay que retomar esta idea porque Galicia tiene mucho que ofrecer. El camino está genial, pero hay otras muchas facetas de nuestra región. Entonces, ya por fin este año, en febrero, lanzamos Noré, que es nuestra marca boutique enfocada a viajeros que quieren conocer otras facetas de nuestra región más relacionadas con wellness, enoturismo, gastronomía y que no solo quieren caminar. Claro, y hacéis una marca diferente para el posicionamiento de marca distinto y que el equipo de marketing se le ocurre otra vez, ¿no? Exactamente. Mira, ya que sacas esto, le dimos muchísimas vueltas a ese tema. Tuvimos consejos de todo tipo, ponerlo en la web de GaliWanders, haciendo una marca aparte. Bueno, llevamos con esto un montón de tiempo. Al final optamos por hacer una marca aparte, no solo por darle trabajo a marketing, pobrecito, que ya bastante trabajo tienen los pobres, sino porque pensamos que era un tipo de cliente muy diferente. No es el mismo cliente, el de senderismo, más turismo activo, naturaleza, que un cliente más de escapada, relax. Entonces, bueno, entendimos que tenía que ser otra marca. Y es el cliente que normalmente os contrata el camino completo y luego se queda 3 o 4 días en... Esa es la idea con la que nació, ¿no? Dar salida a esas peticiones que nos estaban llegando y, de hecho, las primeras reservas que hemos tenido pues vienen por ahí. Pero también aspiramos a que sea una marca independiente del camino y que busque
otro cliente sin depender tanto de Gali Wonders. Yo creo que tienes que hablar con Tato porque en la época que estamos de agencia de viajes se ponía a crear justo conceptos. A mí me parece que es, Tato si era me muy fan preguntas de opinión, 100% bien tirado, ¿eh? O sea, digo, Sí, bueno. creo que el hecho de separar marcas para que una tenga un crecimiento u otro, al que en principio da mucho miedo volver a empezar, porque casi es volver a empezar con Sí. técnicas de marketing, sobre todo, el que todo el mundo se quiera la marca, el brand awareness, el posicionarte. Creo que una se va a apoyar en la otra y al final que sean independientes te va a hacer poder crecer en distintas líneas. Si no, bajo mi punto de vista, es muy difícil generar en las agencias de viaje ir creciendo por tipología de cliente, por tipología de concepto. Cada uno quiere una hiperpersonalización y que seas especialista en algo. Entonces, si tú entras a una web en la que pone, vale, yo te vendo, por un lado, a veces te vendo Caminos de Santiago, otro día te vendo Galicia espectacular, lujo y no sé cuánto, puede generar muchas veces Sí. ese conflicto, ¿no? Yo creo Sí. que hoy por hoy todo el mundo busca al especialista que me cure la experiencia, que sepa exactamente a dónde voy a ir. Y yo creo que, vamos, nosotros en primera persona, como dice Jimbo en su día, creamos 7 marcas. Entonces, por concepto, igual eso es exagerado, ¿eh? Y algunas eran simplemente para probar y demás. Pero oye, que si me preguntas, yo hubiese hecho lo mismo, ¿eh? Me alegro porque vino por ahí la decisión que tomamos y aún fue esta semana que nos dijeron, pero ¿por qué hicisteis una marca aparte? ¿Por qué no os aprovechasteis del tráfico que ya tenéis de la principal? Y es Pero verdad. lo vais a hacer, es un cross-selling. O sea, al final lo puedes hacer igual. El tema es luego ir posicionando la otra para que pueda crecer en la medida y que los mensajes sean iguales. Yo creo que te puedes ayudar y apoyar en apalancarte para, Sí. pero luego ser independiente. Totalmente. Y todo es, en ese caso, solo emisor, pero hay B2B y B2C, entiendo, ahí tenéis Sí, de todo. sí, hay los dos. De hecho, ya tenemos nuestro catálogo B2B y aprovechando que tenemos la próxima misión comercial en Canadá, ya iremos con las dos marcas. Me ha gustado la misión comercial. Le llaman así, no me lo inventé yo. Es Sí, como misiones una exploración, comerciales. sí. Vale, y tenéis un... bueno, aparte de que has sido madre y tienes gemelos, pero iba a decir, tenéis un recién nacido como empresa, me refiero. Cuéntanos un poco también esta parte, ¿cuál es? Sobre Nomad Tribe, ¿te refieres? Sí. Pues bueno, como te decía, el mundo de las aceleradoras a mí me apasiona. Me nutro mucho de lo que dicen tanto mentores como compañeros y hace 2 años, bueno, ya hace más. Tú podrías ser mentora, por cierto, ¿eh? Me encantaría, la verdad. Pues yo creo que ya con la experiencia que tienes, yo creo que igual te puede llamar alguno para ser mentora, ¿eh? Y pues mira, queda ahí. Nada, pues hace 2 años nos inscribimos en Turislab, que es la aceleradora de empresas turísticas de Galicia, y fue un poco con la idea de explorar nuevos productos turísticos y no ser tan dependientes del Camino de Santiago, ¿no? Que no para de crecer, pero bueno, queremos explorar otros nichos. El miedo del emprendedor a saber dónde está el tope y decir, oye, esto va a llegar un momento y tengo que tener una diversificación de producto porque si no... Veo que no es solo depende cosa mucho. mía. Sí, no es cosa solo. En el mundo del turismo y de las modas, todo el mundo... O sea, no es como un retail de una moda de un Zara que cambia cada 5 minutos, pero sí que hay modas y que dices, oye, y si de repente se me agota el Camino de Santiago, ¿qué hago? ¿No? Exactamente. Y eso es un poco lo que tuviste. Sí, y además cada vez hay más competencia, lógicamente en un mercado maduro los márgenes se van estrechando, entonces bueno, hay que buscar nuevos océanos azules. Vale, es que hables en este sentido se nota que estás en aceleradora y emprendimiento, ¿eh? Son muchas. Cuenta 2 cosas. Primero, antes de ¿qué margen tienes? Dices márgenes ajustados, más o menos, ¿qué márgenes en suelen Camino tener? de Santiago estamos en torno a un 28% por paquete. Wow. O sea, cualquier agencia de viajes emisora es que haga más alto producto que el propia, que con producto propio, ¿eh? No de mayorista, que si no estaría diferente. Más abajo, sí. Pues oye, es buen margen, ¿eh? Congrats, ¿eh? Es buen margen, sí. Sí, supongo que tiene que ver el hecho de que es un producto complejo, muchos hoteles, es muy laborioso, ¿no? Y entonces no muchos se quieren meter ahí. Además de que vamos al internacional, que tiene otro poder adquisitivo. Claro, y yo creo que al ser un poquito más complejo, igual el de 38 noches es más complejo, ¿no? Pero uno de 10-15 días que tienes 10-15 alojamientos, alojamientos rurales que no es tan fácil, que tienes que descolgar el teléfono. ¿Tenéis mucha competencia? O sea, está creciendo bollante, pero... Claro, las cifras del Camino hacen récord cada año y esto lógicamente hace que sea un nicho jugoso y cada año tenemos más agencias compitiendo con nosotros. Oye, y una duda, con ese margen, ¿no te has planteado meter ahí gasolina LATS como si no hubiese un mañana y que sea una churrera esto? No, lo digo de verdad, pero LATS tiene un tope. Y... ok, ya lo tenéis muy medido también, ¿no? Sí, y nos dimos cuenta de que no por meter más gasolina significa más retorno.
Bueno, este año quisimos hacer un poco de contención porque el año pasado se nos subieron, fue de madre. claro, sí, se os fue al 100 algo por ciento. Entiendo que se fue el presupuesto anual bastante. Sí. Ok, volvemos al Océano Azul. Perdón. Cuenta a la audiencia que es un océano azul, porque en el mundo del viaje la gente no lo entiende. Bueno, un océano azul es un mercado todavía por explorar, desconocido y que todavía no tiene esa competencia que tienen los océanos rojos, ¿no? Que es más pirañas, ¿no? Luchando unas con otras. Y bueno, como decía, nos inscribimos a esta aceleradora. Había compañeros que se dedicaban al mundo del nomadismo digital, colivings, aldeas para nómadas digitales, y dijimos, bueno, ¿por qué no explorar este nicho de los nómadas digitales? España es un país muy atractivo para ellos y ya que tenemos todo el know-how de agencia de viajes, pues decidimos crear otra marca orientada a viajes para nómadas digitales y trabajadores en remoto. Más trabajo para marketing. Más trabajo para marketing, sí. Marca. Oye, y... Bueno, sigue, es que tengo muchas dudas. Sí, bueno... Terminó la aceleradora, ahí quedó la cosa por falta de recursos, Gallywonder seguía requiriéndonos mucho y el año pasado, pues bueno, por una cosa o por otra, casualidades, nos inscribimos en otra aceleradora ya con la idea de retomar esto de Nomad y monetizarlo, porque habíamos hecho una página web, habíamos estudiado los proveedores que había, pero no habíamos salido al mercado, no teníamos clientes. Y dije, joder, es una pena, después de haber trabajado tanto, no dar ese salto, ¿no? Entonces nos inscribimos a esta segunda aceleradora vía Galicia, ya con esta idea, y reconozco que fue fatal porque no vendimos absolutamente nada, el mundo nómada no fue lo que esperábamos, pero surgió una oportunidad. Aquí, ¿por qué no vendisteis nada? ¿Por modelo de negocio? ¿Por tipo de cliente? ¿Cuál es el aprendizaje que os ha dejado esa primera fase? Bueno, que por muy bien que esté todo en un plan de negocio, la realidad es otra. Y el nómada digital que teníamos dibujado en nuestra cabeza es escurridizo. No hay un segmento claro que puedas utilizar ciertas palabras clave para llegar a ellos como si lo hay en el camino. Y quisimos extrapolar lo que nos funcionó en el camino a otro negocio que no tenía nada que ver. Entonces, bueno... No funcionó como pensábamos. Igual la madurez del mercado, ¿no? Igual que yo creo que el nómada digital todavía está ahí viendo que igual no ha habido todavía oportunidades. Sí, igual también ha habido un boom, yo creo, no sé, igual obtenéis más datos de nómadas digitales desde la pandemia, ¿no? Que yo es verdad que de mis amigos de la universidad, 21, 22, se fueron por ahí a Corralejo, a no sé dónde a surfear, 3 meses, ¿no? Yo creo que igual eso quizás tiene una curva sube y baja, ¿no? Bueno, no tanto una curva, porque si miras las estadísticas, crece y crece. ¿no? Yo creo que es más que no hay un clúster definido nómada y son así y es mayor persona. ¿Cuántos años tiene mayor persona? No. ¿Son gente entre 25 y 35? Es ¿Son muy gente heterogéneo. O sea, totalmente. Sí. Entonces es más difícil llegar a él. Claro. Ese es el aprendizaje que nos llevamos. Bueno, y entonces, ¿pivotasteis? Pivotamos. A lo largo de este camino de aprendizaje surgió otra oportunidad de negocio que es la de las comunidades de influencer. Y orientamos hacia ahí el negocio. Para que os hagáis una idea, surgió a raíz de un contacto que tuvimos por Nomad con un influencer de idiomas que nos propuso organizar un viaje para su comunidad y ahí pues dijimos, ostras, hay microinfluencers que tienen una comunidad asentada pero que no la están monetizando. Entonces es una forma para ellos de sacar un rendimiento económico a esa comunidad y para la comunidad de conocer a la persona a la que siguen y bueno, desvirtualizarse, ¿no? Conocerse en persona. Y entonces es un modelo que llamaríamos B2B2C porque primero tienes que convencer al influencer de que se anoten esto y luego, por otro lado, a sus seguidores de que compren. Totalmente. Bueno, es que es brutal porque nos suena dentro del pitch de Maigoku, una de las cosas que tenemos es que el influencer también pueda monetizarlo, ¿no? Entonces, al final vemos ese B2B2C muy claro que la nueva tendencia del mercado pues te está llevando a que el influ, lo que has dicho y definido perfectamente, para apoyarse en agencias, que la agencia se pueda apoyar en el influ para que se dedique a su marketing y que, pues que os baje el CAC, incluso aunque lo tengáis optimizado, que os pueda bajar el CAC y ganar todavía ahí en esa parte, ¿no? Sí. Entonces yo creo que está bien tirado y la tendencia es esa, bajo nuestro punto de vista, de que cada vez micronicho, microinfluencer, hiperpersonalización es hacia donde está yendo. ¿Microinfluencer cuánta gente es? Ahora, vosotros lo tenéis metido hasta 35, consideramos hasta 100.000, porque 100. A partir de 100.000
Bueno, tenemos algún caso de más, pero muy particular, ¿eh? A partir de 100.000 consideramos que ya lo están monetizando como para que esto no les resulte quizás tan atractivo. Y luego también dentro del mundo creador de contenido hay determinados nichos que encajan mejor que otros. Por ejemplo, mundo lifestyle no nos encaja tanto porque ya lo monetizan muy bien por otras vías. Yeah. Sin embargo, nichos, ¿no? tipo Nicho. motos, genial, la verdad. Gastro, Cocina, ¿no? También eso. exactamente, sí. Qué bueno. Qué bueno. Y ahí estáis con qué tipos de influx y que funciona. Entiendo que algunos funcionan, otros no funcionan Sí. tan bien. A ver, estamos en una fase muy inicial todavía. Los últimos, fue hace 2 meses que decidimos pivotar, iniciamos los contactos con los primeros influencers. Fue sorprendentemente positiva la respuesta, mucho interés, muchas reuniones. Y hace pues unas 3 semanas subimos los primeros viajes a nuestra página web. Los 3 primeros que hay, uno es de senderismo, otro de motos, otro de una inglesa que vive en España y habla sobre costumbres y tradiciones y sobre diferencias culturales, y el último sobre una influencer de plantas. Vale, aquí iba a preguntar, bueno, no sé si... No. Que si son suficientemente, o sea, cómo son de profesionales, porque también el estereotipo que dice mucha gente del influ... Aquí han venido mucho influencer al revés, que son súper profesionales, ¿eh? Sí. Pero ¿cómo es vuestro caso? Y además, ¿y es un influ internacional? Porque, claro, ¿os beneficiáis de que sabéis del mercado internacional y es un influ que mueve en internacional o es influ de nicho español? Bueno, lo dices por lo que mencioné de la Sí, inglesa. de inglesa, sí. La inglesa realmente vive en España, está casada con un español. Ella es inglesa, entonces yo creo que la podemos considerar nacional porque el viaje va a tener lugar en España. Pero sí que es un modelo escalable, ¿no? Porque una vez que se valide en España, se puede replicar en otros destinos con influencers de otros países, viajes en otros países. Todavía estamos en una fase muy inicial que hay que recoger resultados. Aquí tenemos una influ gastronómica, ¿eh? La ¿Sí? directora del podcast es influencer también gastronómica, Sí. así que de microinfluencer, así que le puedes preguntar también, a ver. Pues luego hablamos. Yo creo que es muy interesante esto, porque es verdad que todas las agencias, o muchas de las agencias con las que colabora, que tiene, vamos, cliente Maegoku que utiliza la tecnología, hay muchos que estamos viendo. O sea, nosotros a veces flipamos aquí, ¿no? Que la agencia nos dice, oye, me voy a sacar una nueva marca porque voy a colaborar con un influencer. El influencer no quiere saber toda esa parte de logística, Sí. de reservas, de cupos, no sé en lo que es un cupo ni quieren saberlo, ¿no? Pero que está viendo esa oportunidad de negocio que nosotros la vemos en el día a día y de verdad, o sea, hay gente que está montando viajes para irse a Roma a leer cuentos todos juntos y a ver el balcón de Romeo y Julieta y lo tiene lleno. ¿Quién, perdón? ¿Qué has dicho? ¿De Romeo y quién? Julieta, ¿qué he dicho? Vale, Roberto. Romeo Santino. Es que estas son las perlitas que salen en cada episodio. No, pero ¿qué dices? ¿Y quién va a eso? Y tiene lleno el viaje. Y es increíble. O sea, que creo que es una línea que va a ir genial. O sea, que ya tenéis los primeros viajes lanzados y estáis ahí empezando a coger datos. Sí, a ver, es Qué que guay. es muy reciente, me pilláis aquí con... Bueno, es una primicia todavía aquí, puliendo sí, sí. detalles del pitch, pero Qué sí, bueno. ya tuvimos las primeras ventas, lo cual es un subidón, Bueno, bien, lógicamente. bien. Sí, totalmente. Y está. ahora estamos esperando a que esos viajes se ejecuten, los primeros están para junio, y ya a partir de ahí, pues... Modelo MVP, probablemente. Sí, exacto, está MVP bien. total. Ok. Me encanta. Cuéntanos un poco hacia qué esperas. O sea, nos has ido contando el presente y el futuro de las distintas marcas. Cuéntanos cómo ves tú o cómo querrías que Wally Wonders o cómo querrías que No Trips es, ¿no? Si no digo, es que No Más Tribe. No Más Tribe, perdón. Vayan creciendo. Cuéntanos cuál es lo que esperas en el corto Sí. y en el medio plazo. Bueno, Gali Wonder ya es una marca consolidada que tiene una facturación y unos beneficios importantes ¿Se cada puede año. saber más o menos en qué estás? Pues el año pasado, 2025, cerramos en 3,5 millones y bueno, el EBITDA se nos quedó ahí un poco por todo el tema de digitalización en torno a 100 y pico mil, 120.000 más o menos. Ok. Pero bueno, ya hay unos beneficios acumulados de varios años 5% de anteriores. EBITDA, está bien. Sí, sí. ¿No? O sea, son buenos números, ¿eh? O sea, digo Sí, que sí. no, aunque se te fuese la inversión en marketing Sí. de 150.000 euros, que sería un 10% de beneficio, que entiendo que es el que estabais viendo de EBITDA, ¿no? Que Sí. tratabais de minar. Okay. Algo menos, pero bueno. No, que es lo que buscabais, que al final Sí, os quedasteis claro. en menos, pero Sí, que estaríais sí, en sí. torno al 10 si hubieseis cumplido con En el objetivo. un mundo ideal Bien. estaríamos en torno al 8. Ok. Sería algo Bueno, muy positivo muy positivo. dentro de nuestro nicho. Bueno, o sea, es un EBITDA Sí. en el mundo del viaje razonable. Sí. Y nada, lo que iba diciendo, pues aprovechando esta lanza que es Gali Wonders, la idea es estas nuevas marcas apalancarlas
en ella y bueno, no ser tan dependientes del Camino de Santiago, sino diversificar a otras verticales dentro del sector travel, porque, bueno, como tú decías, el miedo del emprendedor siempre está ahí. Además, en nuestro caso, el camino es estacional. Tenemos los años Santo Xacobeo, que es cuando el domingo, el día del Apóstol, que es el 25 de julio, coincide en domingo, y justo el año que viene va a ser año Santo Xacobeo. Normalmente cuando es un año de esta naturaleza hay un pico de viajeros, pero luego cae. Entonces yo ya estoy un poco preparándome para esa caída, que ojalá no se dé porque... Porque estés ya desestacionalizando o con otro producto diferente para poder tenerla, ¿no? Claro, mi idea es un poco placar ese impacto que va a haber a partir del 28, que yo entiendo que habrá con estos nuevos productos. Qué bueno. Ya estamos terminando y entonces te voy a hacer la pregunta que hacemos a todos nuestros invitados, que es ¿cuál es tu B-Difference? ¿Cuál es mi B-Difference? Bueno, pues en un mundo de hiperconexión digital, nosotros vendemos conexión humana, espiritualidad, entorno, naturaleza y tiempo para uno mismo, ¿no? No dejamos de lado la digitalización porque entendemos que es muy importante, pero para que un viaje como este que estamos comentando funcione, el trato humano es fundamental y nuestro B-Different, siempre lo diré, es nuestro equipo. Bueno, pues la verdad es que me ha encantado el cierre, así que muchísimas gracias. Gracias por compartir tu historia. Yo creo que con lo que estás contando estáis en una fase de crecimiento brutal y espero que bueno, pues seamos partícipes de lo que vamos a seguir y que vengas al podcast, quién sabe, dentro de varios capítulos y que nos puedas contar cómo habéis ido creciendo las distintas marcas. Así que muchas gracias. Hemos aprendido mucho hoy, ¿eh? Sí. A mí me gusta mucho. Pues ojalá que sí, ojalá volver por aquí, me lo pasé muy bien, la verdad, se me pasó volando. Y nada, muchísimas gracias por la invitación. Muy bien. Bueno, pues si habéis aguantado hasta aquí, muchas gracias. Ya sabéis, si queréis escuchar algún capítulo adicional, podéis seguirnos en nuestras redes sociales, en YouTube, en Spotify, en Instagram o en TikTok. Recordad, Be Different Podcast. Muchas gracias y hasta el próximo capítulo. Muy bien.